Quisiera que abrieran su Biblia, por favor, hermanos, en el libro de Eclesiastés, por favor. Cuando lo tengan, pueden glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El libro de Eclesiastés, o también conocido como el libro del predicador, hermanos. Un libro muy interesante, hermanos, tiene muchas verdades que son dignas de que nosotros las reconozcamos, hermanos. Fueron inspiradas por el Espíritu Santo, hermanos, se las revelaron a Salomón, hijo de David, hermanos. Amén. Eclesiastés capítulo 2 en el versículo 14, hermanos. En lo que lo buscan, hermanos, yo quisiera que pudieran considerar este libro. Es un libro que te va a bendecir mucho, hermano. Yo te aconsejo que no lo leas aisladamente, porque te puedes confundir, hermano. Ahí podemos ver que te habla acerca de lo que es la vida y el final de todos los hombres, hermano. Pero si tú lo lees aisladamente, este libro, hermano, puedes encontrar tropiezos o puedes encontrar faltas, hermano. Pero si tú lo lees a la luz del Nuevo Testamento, encontrarás que es verdad todo lo que dice el predicador, hermano. Amén. Eclesiastés 2:14, hermanos, por favor. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice así, hermanos, lo leemos juntos. 2:14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Yo buscaba otras versiones, hermano, y buscaba este versículo, y la versión Dios habla hoy dice: el sabio usa bien los ojos. Otra versión, hermanos, una versión católica dice así, Biblia Jerusalén dice: el sabio tiene sus ojos abiertos. Dice: mas el necio camina en tinieblas. Y es que yo busqué estas diferentes versiones, hermanos, para que lo pudiéramos entender mejor. A veces si nos quedamos solamente con un concepto, a veces no lo entendemos. Es por eso que yo me atreví a investigar varias versiones y lo vamos a manejar de diferentes maneras, hermanos. Amén. Dice así: el sabio tiene sus ojos en la cabeza, hermanos. Yo consideraba una anécdota y se las voy a comentar, hermanos. Dice así: cierto día la sabiduría y la necedad se encontraron, hermanos, por coincidencia. Y el lugar en donde se encontraron fue la orilla del mar. Y se dijeron la una a la otra: vamos a darnos un baño. Se despojaron de sus ropas y se metieron a bañar. Pero después de poco tiempo, la necedad salió diciendo: yo creo que yo estoy muy limpia. Yo creo que no tengo necesidad de bañarme. Entonces salió la necedad del mar. Y en vez de ponerse sus ropas, se puso las ropas de la sabiduría. Y tomando las ropas de la sabiduría, agarró y se marchó. Poco después salió la sabiduría, y al no encontrar su ropa, se puso la ropa de la necedad, porque la sabiduría tenía pudor y no iba a andar desnuda por la vida. Vestida con la ropa de la necedad, la sabiduría también siguió su camino, hermanos. La sabiduría tomó el vestido de la necedad y la necedad el vestido de la sabiduría. Y se dice que desde aquel momento los hombres no saben distinguir entre la sabiduría y la necedad, hermano. Amén. Regresemos otra vez al versículo. Dice: el sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda ¿en qué, hermanos? Anda en tinieblas. En esta hora, hermanos, vamos a hablar de la sabiduría del hombre y la necedad del hombre, hermanos. Vamos a hablar, yo creo que muchas veces hemos escuchado acerca de lo que es la necedad, y muchas veces hemos escuchado acerca de lo que es la sabiduría. Pero aquí te voy a hablar, hermano, acerca de qué camino lleva el necio y qué camino toma el sabio, hermano. Amén. Por eso te voy a dar los términos. A lo mejor tú ya lo sabes, solamente te los voy a recordar, hermano. Tú que no lo conoces, amigo, tú que no lo conoces, hermano, yo te invito a que lo consideres, porque de aquí en adelante, hermano, tú vas a ser llamado sabio o ser considerado como una persona necia. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. La palabra sabio, hermanos, en el Nuevo Testamento yo creo que muchos de ustedes la conocen. ¿Alguien me la podría recordar, hermanos? La palabra sabio en el griego, en el Nuevo Testamento es Sofía, hermanos. Y creo que muchos la conocemos, pero en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra Hakam. Hakam. Y el significado de sabiduría dice así, el diccionario: es el arte de vivir en conformidad con las expectativas divinas. Lo repito: Hakam es el arte de vivir en conformidad con las expectativas divinas. En otro término más claro sería vivir de acuerdo agradando a Dios, hermanos.
Eso sería la sabiduría. Amén. Hakam o sabiduría se menciona más de 132 veces en el Antiguo Testamento, hermanos. Entonces es bueno que lo consideremos. Después les doy el significado de necio, hermanos. ¿Alguien me podría decir el significado de necio o qué entienden por necio, hermanos? ¿Cómo? Terco. ¿Alguien más, hermanos? Desobediente, obstinado. En el hebreo la palabra necio es ewil, pero también tiene otro significado, hermanos. Tiene un significado muy serio y dice estupidez. Cuando en el Antiguo Testamento se menciona la palabra necio, también se refiere a una persona que es estúpida. No lo digo yo, lo dice la Escritura, hermano. Entonces, de acuerdo a lo que te acabo de leer, hermano, se dice que la necedad se refiere a falta de sabiduría. ¿Lo contrario a qué, hermanos? Lo contrario a ser sabio. De hecho, se dice que la necedad es cuando uno viola la ley de Dios, hermanos, y es sinónimo también de pecado. Amén. Entonces, en este contexto, hermano, tú has de decir, ¿cómo tú puedes decir quién es sabio y quién es necio? Yo te digo, hermano, que no son mis pensamientos, sino es la palabra de Dios, hermano. De hecho, una de las primeras reglas de interpretación bíblica, hermano, es que la Biblia es su propio intérprete, hermanos. De hecho, dice el libro de 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la palabra de Dios, ¿qué es, hermanos? Es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para instruir, para enseñarnos, hermano. Es lo primero que yo les voy a enseñar, lo que la Escritura nos va a enseñar. Nos va a enseñar, o sea, que yo diga que una persona es necia, no lo digo yo, sino lo dice la Escritura. Y para que lo entendamos, vayamos al libro de Proverbios, hermano, por favor. Ahí te va a decir, hermano, no va a decir, ese lo dijo de su carne, no, hermano, aquí lo dice. Y es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Quién escribió los Proverbios, hermanos? También el rey Salomón, hermanos. Y dice así, ¿lo leemos todos juntos, hermano? El 7, Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría, ¿qué es, hermanos? Vivir agradando a Dios, haciendo su voluntad, cumpliendo sus preceptos, cumpliendo sus mandamientos. Y después, ¿qué dice, hermanos? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian, ¿qué, hermanos? La sabiduría y ¿qué? Y la enseñanza. ¿De quién desprecian la sabiduría? ¿Del que habla o de quién, hermanos? De Dios, hermano. Así que si tú en esta hora dices, pues yo no voy a escuchar la palabra porque creo que ahora no está el pastor, yo te recomiendo, hermano, que escuches la palabra. Dice la Escritura que Dios habla al hombre de una o de muchas maneras, dice el libro de Hebreos, hermanos. Dice que una vez utilizó un animal, ¿sí o no, hermanos? Entonces yo creo que debemos de considerar la palabra como de quien viene. Amén, hermanos. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y hacemos una oración, hermanos? Amén. Así es, Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, porque dice que ella es útil, Padre, para instruirnos, Padre, aún para redarguirnos, Padre, para corregir, Padre, lo que hemos o lo que estamos haciendo mal, Padre. Por favor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Dame la gracia, Padre, de poder darme a entender, Padre, y da la gracia a tu pueblo para que pueda entender tu mensaje, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. De hecho, su palabra dice que nosotros somos hijos de ¿qué, hermanos? Hijos de luz y no hijos de tinieblas, hermanos. Y es que no sé si han considerado en estos días cuánta gente anda en tinieblas, hermano. En estos últimos 2 días, hermanos, yo el día de ayer, en este día, hermanos, yo no vi tanta gente, pero el día de ayer, yo iba llegando del trabajo, llegué un poco tarde, hermano, y había mucha gente realmente que estaba entregando a sus hijos al enemigo, hermanos. Y pareciera cosa ligera, pareciera cosa de risa, o pareciera que dijeras, pues no pasa nada, son tradiciones, pero la Escritura es muy clara, hermanos. Y yo quisiera que lo consideráramos porque vamos a hablar, aparte de eso vamos a manejar otros términos, hermanos. Quisiera que fuéramos a Deuteronomio, capítulo 18, en el versículo 10, hermanos. ¿Saben de lo que estoy hablando, no, hermanos? ¿Alguien sabe o alguien no sabe de qué estoy hablando? Estamos hablando de los festejos que se han hecho en estos últimos días, hermanos. El Halloween, los muertos, hermano. Y aparte otras creencias, hermanos, solamente estoy hablando de esa, pero todo el estudio tú lo puedes cotejar con las diferentes creencias que vienen en el año, hermano. Por ejemplo, la Navidad, hermano, tú también lo puedes cotejar en esto. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Deuteronomio capítulo 18,
en el versículo 10, ¿lo tenemos? Dice así, hermanos: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni qué, hermanos, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Y qué es lo que hacen en estos días, hermanos? ¿Qué es lo que hacen la gente? Consultar a los muertos, ¿verdad? Y a veces lo vemos tan ligero, y a veces, hermano, lo digo aquí públicamente, pero a veces, muchas veces, participamos de una forma directa o de una forma indirecta, hermano. Amén. Y después, ¿qué dice, hermanos? Dice el 12 todos juntos: porque es que, hermanos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. ¿Es abominación al pastor, hermano? No, hermanos. ¿Es abominación a quién? ¿A Dios? Se supone que todos los que estamos aquí estamos buscando a quién, hermanos. ¿Al pastor? ¿O estamos buscando a Dios? Estamos buscando a Dios, hermanos. Entonces debemos de considerar la palabra como de parte de Dios, hermanos. Vamos a hablar de los beneficios de la sabiduría, hermanos. La sabiduría tiene la virtud de traer primeramente bendición. Eclesiastés capítulo 8 en el versículo 1, hermanos. La palabra de Dios y la sabiduría primeramente te van a traer bendición, hermanos. Si tú consideras la palabra de Dios, si tú tienes temor de Dios y si tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir, hermano. Y lo dice la palabra en el mismo libro que estábamos viendo, que es Eclesiastés capítulo 8 en el versículo 1. ¿Lo leemos todos juntos, hermanos? ¿Qué dice? ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre, ¿qué dice, hermanos? Ilumina su rostro. Ilumina su rostro, hermanos. Eso representa bendición, hermanos. Entonces, si tú quieres tener sabiduría, vas a tener un beneficio, vas a tener la bendición de Dios, hermanos. Yo te comento, hermano, ¿recuerdas? A lo mejor tú ya lo recuerdas, tú ya lo sabes, pero ¿recuerdas cuando Moisés subía a la presencia de Dios, hermano? Y pasaba mucho tiempo, y después que él bajaba de estar en el monte, él bajaba, ¿y qué le acontecía a Moisés, hermanos? ¿Qué le pasaba, hermanos? Salía el rostro resplandeciente, hermanos. ¿Y qué era, hermanos? ¿Qué tenía? ¿Una bendición de Dios o una maldición? Una bendición, hermanos. Entonces la sabiduría o vivir agradando a Dios, hermano, te va a traer bendición para ti y también para quién, para tus hijos, hermano. Amén. Asimismo también la sabiduría te va a traer liberación, hermano. Quisiera que fuéramos a Proverbios capítulo 14 en el versículo 16, hermano. ¿Lo tenemos? Dice así: el sabio, ¿qué dice, hermanos? Teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y confiado. ¿Por qué se mostrará confiado, hermano? Porque piensa que ahí no hay peligro, porque piensa que no va a haber consecuencias, hermano. Y a veces nosotros actuamos así, hermano. A veces nosotros actuamos así, pero la necesidad va a traer también consecuencias, hermanos. La necedad, en contraste, trae confusión. Trae confusión, hermanos. La necedad. Cuando Moisés regresó y el pueblo se había corrompido, ellos ya tenían ídolos. Y después que Moisés los reprendió, ¿qué hicieron, hermanos? Estaban confundidos, no sabían si habían hecho bien o habían hecho mal, hermanos. Entonces, trae confusión, hermanos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. ¿Lo podemos leer todos juntos, hermanos? Pero el que aborrece en su hermano está, ¿qué, hermanos? Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, hermanos. Cuando una persona anda en tinieblas, no sabe por dónde va, hermanos. Anda confuso, no sabe qué hacer, hermano. Piensa que si está haciendo las cosas de Dios, dirá, ¿estoy bien o estoy mal? Entonces, hermano, hay consecuencias. Si tú buscas la sabiduría, vas a tener bendición, hermano. Pero si tú no buscas la sabiduría, vas a tener confusión, hermano. Pero no solamente confusión, vas a tener también
muerte, hermanos. Quisiera que fuéramos a Proverbios capítulo 1, en el versículo 32. Estoy abundando en muchos textos, hermano, para que nos pueda quedar claro. Amén, hermanos. Proverbios capítulo 1, versículo 32, hermanos. Dice, porque el desvío de los ignorantes, ¿qué dice, hermanos? Los matará. Los matará. ¿Y qué dijimos que es similar a la necedad? ¿Qué es? Estupidez. Otro significado dijimos. Violar las, ¿qué, hermanos? Violar los mandamientos o las leyes de Dios, hermanos. Pero también representa pecado. Y dice el 32, hermanos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios, ¿qué dice, hermanos? Los echará a perder, hermanos. Entonces, hermanos, yo quisiera que nosotros consideráramos, hermano, cómo nos estamos conduciendo, hermanos. A lo mejor tú has de decir, hermano, yo no participo de estas creencias, yo no pongo mi ofrenda, yo no visto a mi hijo de muerto, yo no lo pongo como zombie. Pero yo escuché a una persona, hermanos, y yo le dije, oye, ¿por qué disfrazas a tu hijo en estos días? Tú sabes, y le empecé a compartir, hermano, le expliqué los orígenes, en lo que yo pude explicarle, hermano, no como un doctor de la ley, o como uno que sabe todo, hermano, sino le traté de dar a explicar lo que Dios decía. Y entonces yo le decía, es que tú, cuando tú le estás haciendo esto, tú le estás ofreciendo a tu hijo al diablo. Y él decía, pero yo solamente lo estoy vistiendo de calabacita, ¿a poco tiene algo de malo? Les pregunto a ustedes, hermanos, ¿tiene algo de malo, hermano, vestir a su hijo de calabacita? Gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque estás participando de una forma muy directa, hermano. Y a lo mejor esa persona diría, pues solamente se vistió de calabacita. Mi vecina vistió a su hijo de Chucky, o lo vistió de Freddy. ¿Sí o no, hermanos? Y a veces la gente piensa así. Piensa, yo creo que no soy tan pecador. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Toda práctica o toda cosa que hagamos, la debemos de llevar, ¿qué, hermanos? A la palabra de Dios. Dice, de hecho, la palabra de Dios dice, probad los espíritus, ¿qué, hermanos? Probar los espíritus si son de Dios, hermanos. Entonces, tú has de decir, hermano, vuelvo a repetir, tú has de decir, yo no participo. Pero, ¿qué tal tu hijo, hermano? ¿Qué tal tu hijo? Porque a lo mejor es tu casa, hermano. Y si es tu casa, ¿quién tiene la autoridad, hermano? ¿Tu hijo o tú? Pero si tú le das la oportunidad de que él participe, ¿quién está participando, hermano? Dice que un poco de levadura, ¿qué, hermanos? Un poco de levadura leuda toda la masa, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de considerar eso, hermanos. No debemos de participar, hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios los había separado, ¿para qué, hermanos? Para que ellos no practicaran esas abominaciones, hermano. Amén. Regresamos, por favor, hermanos, al libro de Eclesiastés, hermanos. Vamos a regresar, hermanos. Me metí un poquito en esto, hermanos, porque estamos viendo en estos días la práctica que se ha visto, hermano. Entonces yo te invito, hermano, tú que has participado, tú que ves que tu hijo participa, hermanos, ¿qué dice su palabra, hermano? ¿Qué debes de hacer tú en este caso en base a tus parientes y en base a tus vecinos, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Que nos quedemos callados, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Predicarles, hermano, compartirles la palabra de Dios, hermanos, y para eso quisiera que fuéramos al libro de Isaías capítulo 3, versículo 10, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Porque a veces nos quedamos callados, hermano. A lo mejor viene tu vecino o viene tu pariente y viene con su niño disfrazado, y tú, como eres muy serio, como tú eres cristiano, tú dices, pues yo creo que debemos de ser tolerantes. A lo mejor todavía no conocen la palabra, o a lo mejor pues él no va a la iglesia, a lo mejor eso es para mí. Pero la Escritura dice eso, hermanos. La Escritura es muy clara, hermanos, y aquí nos va a decir la Escritura lo que debemos decir, hermano. ¿Qué dice, hermanos, todos juntos? Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos, ¿de qué, hermano? Porque comerá del fruto de sus manos. Te habla de la bendición de Dios, hermanos. Decida al justo. Tú que no participas en esas obras, hermanos, yo te digo, te irá bien, recibirás bendición, hermano. Pero después te dice, el 11, hermanos, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos, ¿qué dice, hermano? Le será pagado, hermanos.
hay consecuencias, hermanos. Hay consecuencias para las otras personas y hay consecuencias para ti, porque tú no le dijiste que estaba haciendo o que estaba ofendiendo a quién, hermano. ¿A tu casa o a quién estaba ofendiendo? Estaba ofendiendo a Dios, hermano. Amén. ¿Por qué me metí en esto, hermano? Porque ¿saben quiénes participan más, hermanos? ¿Quiénes son los que más participan, hermano? Los niños, hermanos. Los niños son los que más participan indirectamente, hermano. Los niños no tienen conocimiento. Hay niños que ya tienen el discernimiento, pero hay muchos niños que no tienen el conocimiento, hermano. Y hay muchos niños de esos que Dios ya los ha apartado, hermanos. Ya los ha apartado para su obra, para que sean pastores, para que sean predicadores, para que le predican a la otra gente. ¿Pero creen que se obstruye el plan de Dios, hermano? Cuando la gente los involucra en esto, hermanos. Sí, hermano, se estorba el plan de Dios porque estamos tropezando. De hecho, dice su escritura, dejad que los niños vengan a mí. ¿Y qué dice, hermanos? Y no se os impidáis. ¿Porque de qué? Porque de los tales es el reino de los cielos, hermano. Y después dice, y cualquiera que haga tropezar, ¿qué, hermanos? ¿A uno de quiénes? ¿A uno de estos mis pequeños? ¿Qué consecuencias trae, hermano? Trae muerte, ¿verdad? Dice, mejor le fuera que se atara a una piedra de molino. ¿Y qué, hermanos? Y que se echara en el mar. Entonces trae consecuencias, hermano. Trae consecuencias. Yo quisiera, me recordé ahorita un versículo, hermano. Por favor, vamos al libro de Amós. Muchos de esos niños, hermano, Dios ya los tiene apartados. Muchos niños de esos oran a Dios, hermano. Aunque todavía no vengan a una iglesia, aunque todavía no se congreguen, aunque todavía sus padres no sean piadosos, hay niños que ya buscan a Dios, hermano. Porque de ellos es el reino de Dios. Hay niños, yo conozco niños que no van a la iglesia, pero buscan a Dios. Yo conocí a una mujer que me decía que su hijo iba a la iglesia, no porque ella lo llevaba, dice, yo no voy a la iglesia. Dice, pero él me dice que quiere ir a la iglesia, a escuchar las enseñanzas de Dios. Entonces, a veces no es algo que los padres inculquen, sino que Dios lo pone en el corazón de los niños. Entonces, Dios nos pone grande responsabilidad para nuestros hijos, hermanos. Es en el libro de Amós, capítulo 2, en el versículo 11, hermanos. Porque Dios ya tiene pequeños escogidos, hermano. A pesar de que tú no los conozcas, puede ser tu sobrino, puede ser tu pariente, hermano. Puede ser, no sé, tu nieto, hermana. Pero aquí te dice, hermanos, ¿lo leemos todos juntos, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes, ¿para qué, hermanos? Para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? O sea que el Señor ya los había apartado, hermanos. Ya los había apartado como a muchos de ustedes los había apartado. Pero después dice, hermanos, ¿qué dice? El 12. Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Cuando participan ellos, automáticamente tú le estás diciendo, no profeticéis. ¿Sí o no, hermano? Entonces es bueno que nosotros consideremos qué estamos haciendo, hermanos, cómo nos estamos conduciendo. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, yo quisiera que regresemos al libro, hermanos, de Eclesiastés, por favor. Y es que eso fue en base, hermano, a las creencias que estamos tomando. Pero hay mucho que decir, hermano. No solamente es decir, ¿qué dice, hermanos? El sabio tiene sus ojos, o el sabio usa bien sus ojos. Dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio, ¿qué, hermanos? Mas el necio anda en tinieblas, hermano. Y es que porque estemos aquí, hermanos, no significa que todos seamos sabios, hermano. O porque muchos estén allá afuera no significa que todos sean necios, hermano. Amén. Yo voy a hablar de algunos personajes, hermanos, que fueron muy sabios, hermano, y se apartaron de las tinieblas para buscar la luz. Amén, hermanos. Y quisiera que fuéramos al libro de Ruth, hermanos, por favor. Amén. Cambiando un poquito de tema, hermanos, pero es el mismo contexto. La necedad y la sabiduría. El libro de Ruth, hermanos, ¿alguien recuerda el libro de Ruth, hermanos? Yo hablaba del contraste entre la vida de Ruth y la otra nuera de Noemí. ¿Alguien me puede decir el nombre, hermanos? Ruth y Orfa, ¿lo recuerdan, hermanos? Y ahí te habla de la sabiduría y te habla de la necedad, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos, el libro de Ruth? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Desde el capítulo 1, en el versículo 5, hermanos, Elimelech salió de Israel, hermanos, y se fue a otra ciudad porque había hambre. Pero después ahí te dice en el 5 que murió. Dice, y murieron también los dos, o sea, habla de los dos hijos de
de Noemí, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, o sea, para bendecirlos, hermano. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de ¿dónde, hermanos? A la tierra de Judá, una tierra de donde nunca deberían de haber salido, porque la prueba venía de parte de Dios, hermano. Entre paréntesis, hermano, si tú estás en la prueba, tú no intentes salir de la prueba, hermano. La prueba la está poniendo Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él hace la llaga. ¿Y qué dice, hermano? Dice que la cura. Entonces dice que Él dejó en sequía, de que trajo hambre al pueblo de Israel, hermano. Pero después, ¿qué hizo, hermanos? Él la curó, ¿sí o no? Él hizo la llaga, pero Él la curó. Dijo que otra vez trajo pan, hermano. Entonces es bueno que tú consideres, hermano. Amén. Regresamos, hermano. Dice, y Noemí, en el 8, hermanos, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. En el 14, hermanos, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Amén, hermanos. Y ahí podemos ver el contraste, hermanos. Ruth se quedó con su suegra y Orfa se fue al mundo, hermanos. Orfa regresó. De hecho, ahí te dice, hermano, dice en el 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, ¿qué, hermano? ¿Qué, hermanos, dice? Tu cuñada se ha vuelto, ¿qué, hermanos? Se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Pero ¿qué dice el versículo que estamos leyendo, hermanos? El sabio tiene sus ojos ¿en dónde, hermanos? En la cabeza. Y ahí podemos ver que Noemí era una persona sabia, hermanos, o era una persona necia. Era una persona sabia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ella escogió una bendición. Aparentemente, Noemí les empieza a decir lo que ellas iban a dejar. Les hablaba de descanso, les hablaba, regresen para que descansen, para que tengan descanso. ¿Para qué otra cosa, hermanos? Para que tuvieran marido, ¿sí o no? Les dijo así. Y pareciera que esta Ruth tomó la peor parte, pero ella fue sabia, hermanos. Amén. Lo leemos otra vez, hermanos, en Ruth, capítulo 1, en el versículo 15. Dijo, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. En el 16, hermanos, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, ¿qué dice, hermanos? Viviré. Tu pueblo será mi pueblo, todos juntos, hermanos, y tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios, hermanos. Ruth en otro tiempo era una persona sabia, hermanos. No, hermanos. De hecho, ¿saben en qué ciudad vivía? ¿En qué ciudad vivía Ruth, hermanos? En Moab. Era una tierra que Dios apreciaba, hermanos. Era una tierra que Dios respaldaba o que Dios bendecía. No, hermanos. De hecho, la tradición en el Antiguo Testamento era que el pueblo de Israel no se debería de mezclar con pueblos ajenos
que no estuvieran de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero los hijos de Noemí se casaron con ellas. Pero fue para bendición, hermanos. Dice, vamos hermanos, yo quisiera que fuéramos al libro de, por favor, Juan 3:19, hermanos. Ahorita lo buscamos. Hay una parte en la Biblia que dice que el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice, hermanos? El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz. Tierra de Neftalí, ¿qué, hermanos? Y Zabulón, pueblos asentados en tinieblas, luz les resplandeció. ¿Pudiéramos decir esto de Ruth, hermanos? ¿Les resplandeció la luz, hermanos? Amén, hermanos. Entonces yo creo que a cada uno de ustedes, hermanos, les ha resplandecido la luz. ¿Cuántos de nosotros antes éramos necios, hermanos? ¿Cuántos? Yo quisiera que levantáramos nuestras manos, hermanos. Yo creo que todos, ¿verdad, hermanos? Andábamos en necedad. Pero la luz vino a nosotros, hermanos. Amén. Y ahora vamos a ver el contraste, hermano. Dice que Orfa era su otra. Muchas veces, yo comentaba en el estudio que di, muchas veces no se habla de Orfa, hermanos. Cuando hablamos en el libro de Ruth, muchas veces no se habla de Orfa, pero fue la que se regresó, hermanos. Y yo comentaba en ese estudio que di, dice un comentario en Hebreos, que Orfa se menciona que fue la mamá ¿de quién quieren? Del gigante Goliat, hermanos. Muchos comentarios lo dicen, o sea, no te puedo respaldar, pero muchos comentarios dicen que fue la mamá de Goliat. Entonces, vamos a ver el contraste, hermanos, vamos a ver por qué Orfa abandonó a su suegra. Regresemos, por favor, a Ruth, capítulo 1, en el versículo 8, hermanos. Dice así, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Primeramente, la comodidad de la familia, hermanos. Dice, Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halle ¿qué, hermanos? Que halle descanso. Ella pensó que era muy sabia y dijo, yo creo que yo voy a descansar. Pero no, hermanos. Dice después, os conceda Jehová que haya descanso, cada una en casa de ¿qué, hermanos? De su marido. De su marido. Y dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pero después nuevamente les vuelve a decir lo mismo, y después como que Orfa medita y piensa, yo creo que sí, yo creo que mejor me regreso. Y pensó que era más sabia que Ruth, hermanos. Como muchas veces nosotros creemos que somos más sabios que Dios. Y a veces pensando que nosotros escogiendo la comodidad, escogiendo los placeres, la bendición terrenal, hermano, pensamos que somos sabios. Pero vamos a ver la consecuencia, hermano. Quisiera que fuéramos al libro de Juan, ya lo habíamos dicho, hermanos. Juan capítulo 3, en el versículo, se los digo, hermanos. Y es que podemos ver, hermanos, que la bendición solamente pudo haber sido para Ruth, hermanos, o también pudo haber sido para Orfa, hermanos. ¿No los escucho, hermanos? Para las dos, hermanos, la bendición pudo haber sido para las dos, hermanos, pero cada una de las dos vio los beneficios que iba a tener y la otra las desventajas que iba a tener, hermanos. Lo tenemos, Juan capítulo 3, hermanos, en el versículo 19. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Dice así, lo leemos juntos, hermanos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿qué dice, hermanos? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y qué nos dice de Orfa, hermanos? Ve con tu cuñada y regresa ¿con qué, hermano? Con tu pueblo y ¿con qué, hermanos? Con sus dioses, hermanos. ¿Era sabia ella, hermanos? ¿Fue sabia? No, hermano. Hubo necedad en su corazón, hermano. Y aquí te dice la Escritura, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Ella tuvo la oportunidad, hermano, de ser una hija de luz, hermanos. Pero ella, ¿qué escogió, hermano? Escogió las tinieblas, hermanos. ¿Por qué? Ella quería tener marido, ella quería tener comodidad, ella quería estar con su familia, hermano. Y ella pensaba que era muy sabia. Pero ¿qué dice su palabra, hermanos? Hay caminos que para el hombre parece que son, ¿qué, hermanos? Parece que son rectos, pero su fin, ¿qué, hermanos? Pero su fin es camino de muerte, hermano. Entonces es bueno que nosotros consideremos, que tú consideres, amigo, hermano, ¿cómo te estás conduciendo, hermano? ¿Como sabio o como necio, hermanos? Vamos a hablar de otro personaje, hermanos. Vamos a hablar de Judas, hermano.
¿Judas tenía la luz, hermanos? Sí, Judas tuvo la bendición de estar con el maestro, hermano. Como muchos de ustedes tienen la bendición de escuchar de su palabra. Muchos de los que están aquí, hermano, a pesar de que no se congregan, a pesar de que no son discípulos todavía, sus ojos ya han sido abiertos, hermanos, amigos. Ya han sido abiertos por las verdades que has escuchado de Dios, amigo. Y entonces, así como Judas, yo te aconsejo que es bueno que tú seas diligente en la palabra de Dios. Judas representa también necedad, hermanos. Judas. ¿Por qué, hermano? Porque Judas tuvo mucho el consejo de Dios, hermano. ¿Cuántas veces estuvo con el maestro, hermanos? ¿Solamente estuvo una predicación, hermanos? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Una semana? Estuvo 3 años, hermanos. Estuvo de continuo con el maestro. Pero él, necedad, ¿qué significa? Rechazar o violar las ordenanzas de Dios, hermano. Entonces Judas tuvo también la oportunidad, hermanos, de ser un hombre sabio. ¿Pero qué hizo, hermanos? Amó más las tinieblas. ¿Y cómo representan las tinieblas? ¿O qué amó más, hermanos? ¿Qué amó más? ¿Qué le ofrecieron a Judas, hermano? Le ofrecieron dinero, hermanos, ¿verdad? Y a veces así nos va a pasar a nosotros, hermanos. Vamos a pensar que somos sabios y vamos a pensar que vamos a obtener un beneficio, una cosa, una propiedad, alguna cosa, y pensamos que somos sabios, ¿sí o no, hermanos? Dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre que ganar el mundo si va a perder su alma, hermano? Lo más valioso estamos perdiendo, hermano. ¿Aún recuerdan la anécdota del hombre que decía que ya sus graneros estaban llenos? ¿Y qué decía, hermanos? Que los iba a derribar, ¿para qué? Para hacerlos más grandes, hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta del Espíritu Santo? ¿Qué le dijo? Necio, ¿verdad? Necio. Necio. No estás tomando en cuenta que la vida es como neblina, hermanos. Que solamente es por un momento, hermanos. Amén, hermanos. Lucas 22:3, hermanos, por favor. Lucas 22:3, hermanos. Y es que podemos abundar en ejemplos, hermanos, pero lo importante es que nosotros lo apliquemos a nosotros, hermanos. Y vemos la consecuencia, hermanos. Hay beneficios de tener sabiduría, pero también está el contraste. ¿Qué pasa cuando persistimos en la necedad, hermanos? ¿Qué entraba? Dijimos que había confusión, pero también, ¿qué, hermanos? Otra consecuencia, ¿qué era? ¿No lo recuerdan? 22:3 dice, después que Judas actuó, como todos sabemos, ¿qué dice, hermanos? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Y entró Satanás en Judas. Y después, ¿qué es lo que aconteció con Judas, hermano? Se ahorcó, hermano, se quitó la vida. Entonces, las consecuencias de la necedad también representan muerte, hermano. Tú, que hermano, que estás buscando otras cosas, yo mismo me lo aplico a mí, hermano, nosotros que a veces buscamos otras cosas, hermano, la consecuencia es muerte, hermanos. Primeramente es muerte espiritual, hermanos, y después viene la muerte física. Entonces yo te invito a que tú consideres, hermano, cómo te estás conduciendo, hermano. Si estás considerando siempre la palabra de Dios, hermanos, siempre cualquier doctrina que sea, cualquier enseñanza que tú escuches, debemos de cotejarla a la luz de las Escrituras, hermano. Todo, hermano. Amén. Ahora vamos a ver otra historia, hermanos. Pudiéramos considerar también la vida de Samuel, hermanos. ¿Recuerdan la vida de Samuel, hermanos? ¿Fue un hombre que fue sabio o fue un hombre que fue necio, hermanos? Fue un hombre sabio, hermanos. Dice que no dejó caer ninguna de la palabra de Jehová a tierra, hermanos. Cuando Dios dice, a ver, regresemos, hermanos. ¿Qué es lo que dijimos que era sabiduría, hermanos? ¿Qué era? El arte de vivir en conformidad con las expectativas de Jehová, o el arte de vivir agradando a Dios, o cumplir las ordenanzas de Dios, hermanos. Cuando a Samuel se le daban ordenanzas, ¿él las obedecía, hermanos? Él las obedecía. Cuando le dijeron, ve y unge a David, ¿lo fue y lo ungió, hermanos, o se fue a esconder como Jonás? Y dijo, ¿yo por qué? Envía a otro. ¿Qué hizo, hermanos? Fue a ungirlo, hermanos. Fue. Cuando Saúl tomó una mala decisión y Dios le dijo que destruyera a Amalek y no lo hizo, ¿quién fue y tuvo que hacer la ordenanza de Dios, hermanos? ¿Quién fue? Fue Samuel, hermanos. Él fue y obedeció lo que la voluntad de Dios quería. Él quería hacer la voluntad de Dios, hermanos. ¿Y cuál fue la consecuencia, hermanos? Hubo bendición, hermanos. Fue un hombre sabio. Pero tenemos el contraste, hermanos. ¿A quién ungió Samuel también, hermanos? Antes que a David. A Saúl, hermanos. ¿Recuerdan la historia de Saúl? ¿Anduvo en tinieblas Saúl, hermanos? ¿Qué hizo? Hizo algo de lo que dice Deuteronomio 18. ¿Qué es lo que dijimos? No se halla en ti
quien practique adivinación, agorero, sortílego, ni quien consulte ¿qué? Ni quien consulte muertos, hermanos. Pero ¿qué es lo que hizo Saúl, hermanos? Se creyó muy sabio y dijo, yo creo que voy a salir de esta porque Jehová ya lo había desechado. ¿Y qué hizo, hermano? Hizo lo que Jehová le había prohibido y se creyó muy sabio. ¿Y cuál fue la consecuencia, hermano? Fue muerte, ¿sí o no? ¿Vino confusión a su vida, hermanos, o no? Vino confusión, hermanos. Dice que después, ¿qué tenía, hermanos? Tenía locura y solamente ¿qué lo tranquilizaba? Venía y le cantaba, ¿verdad? Yo creo que le cantaba los salmos de David, hermanos. Pero ¿cuál fue la consecuencia, hermanos? Que él quiso ser sabio. Y después vino primeramente, ¿cuál fue la muerte de él, hermanos? Primeramente fue la muerte espiritual, hermanos, porque él ya desvariaba. Y después, ¿cuál fue lo que siguió, hermanos? La muerte física, hermano. Entonces, hay muchos ejemplos, hermanos. Yo no me voy a ampliar en este tema, porque lo principal es que no lo apliquemos cada uno de los que estemos aquí, hermano. No lo apliquemos. ¿Quién representas tú, hermano, que estás aquí? Tú como mujer representas a Ruth, hermana, que realmente fue sabia, hermana. Realmente se despojó de todo, hermano. Y realmente ella al principio parecía que Ruth perdía, hermanos. Parecía que dejaba todo, parecía que dejaba marido, parecía que dejaba familia, parecía que dejaba comodidad, parecía que dejaba esposo. Así lo refleja la Escritura, hermanos. Pero después, ¿qué recibió Ruth, hermanos? Recibió una bendición, que son los frutos de la sabiduría. Recibió bendición. ¿Y con quién se casó, hermanos? Con vos, hermanos. ¿Quién representa a vos en el Nuevo Testamento, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el que nos va a redimir. Eso representa, hermanos. Entonces, ¿quién piensan ustedes que fue más sabia? ¿Ruth o Orfa, hermanos? Ruth, hermanos. Entonces, ¿cuántas de ustedes mujeres quieren ser Ruth, hermanas? Levanten la mano. ¿Solamente la hermanita Olga? ¿La hermana Pilar? Gloria a Dios, hermanos. Deberíamos de considerar esa historia, hermanos. Pero ustedes, hermanos, está la historia de Samuel, hermanos, y también está la historia de Saúl, hermanos. Es bueno que la consideráramos, hermanos. Está la historia de Judas, hermanos, también. Pero está también la historia de Pedro, hermanos. ¿Qué hizo Judas, hermanos? Quiso ser sabio y quiso ganar dinero deshonestamente. ¿Pero qué consiguió, hermanos? Pérdida. Necedad, que fue consecuencia de muerte, hermanos. Entonces, regresemos, por favor, hermanos, al libro de Eclesiastés, capítulo 2, hermanos, por favor. 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza. El sabio usa bien sus ojos. ¿Podemos decir que Ruth usó bien sus ojos, hermano? Ruth sabía cómo conducirse, hermanos. Ruth. Pero Orfa, ¿qué decía? El necio anda en tinieblas, considerando sus propios razonamientos. Y a veces somos así, hermanos. Consideramos nuestros propios razonamientos. Y es que si no voy a mi trabajo, creo que voy a perder. Y es que si no hago este negocio, yo creo que le voy a perder. ¿Y somos sabios, hermanos, o somos necios? Somos necios, hermanos, porque aquí la Escritura nos dice, el sabio usa bien sus ojos, hermanos. La otra versión dice, el sabio tiene sus ojos abiertos. Y es que es muy claro, hermanos. En las verdades físicas lo podemos ver. Aquí, si se llegara a ir la luz, hermanos, así como estamos, se va la luz y cualquier luz se va a donde la calle. Si no tenemos luz, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué pasaría, hermanos? Yo les pregunto, ¿saldríamos cada uno en orden, hermano? ¿Saldríamos cada uno de los que estamos aquí sin chocar el uno con el otro, hermanos? Aún si hubiera un temblor y se fuera la luz, ¿saldríamos en orden, hermanos? No. ¿Pero qué dice, hermanos? Pero el que tiene los ojos abiertos, mira por dónde va. Entonces es bueno que cada uno de los que estemos aquí, hermanos, sepamos para qué Dios nos dio la luz, hermanos. Dios envía su luz de continuo, hermanos. ¿Cómo envía su luz nuestro Dios, hermanos? ¿Cómo la envía? Por su palabra, hermano. A ti que ya te ha hablado Dios, si tú te has rehusado, hermano, estás siendo necio y estás amando más las tinieblas, o no estás usando la luz que te dio para caminar, hermano. Amén. Dice, capítulo 2 en el versículo 3, hermanos, que dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Y he visto que la sabiduría es más provechosa que la necedad, y que la luz es más provechosa que las tinieblas. Así que yo les pregunto, hermanos,
¿Cómo debemos conducirnos, hermanos? ¿Debemos de considerar ser sabios porque nos aprovecha? ¿O debemos de andar en tinieblas, hermanos? Debemos de andar en luz, hermanos. Dice que somos hijos de luz, hermanos. De hecho, dice su escritura que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, hablando de los días de hoy, hermanos. Pero también dice que somos hijos de luz, hermanos, para que no hagamos cosas que pertenecen a las tinieblas. Vamos al capítulo 8, hermanos, en el mismo libro de Eclesiastés. Dice, capítulo 8, versículo 1, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Y después el predicador te da un consejo y me lo da a mí y te lo da a ti, hermano. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. ¿Todos juntos, hermano? No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. ¿Qué es persistir, hermano? ¿Qué es persistir? Insistir. Ya le dijiste al niño, no hagas esto, no hagas esto. ¿Qué tiene que hacer el Señor, hermano? ¿Qué tiene que hacer la madre? Corregirlo, disciplinarlo, hermano. Y te dice, no te apresures en irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Y eso se lo pudo haber dicho a Saúl, hermano. ¿Qué le podemos haber dicho a Saúl, hermanos? No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. ¿Sí o no, hermanos? ¿Saúl persiste en hacer el mal, hermanos? ¿Saúl? Sí, hermanos. Hacía una cosa, se rebeló y después hacía otra cosa, hermanos. Y después ya le habían dicho que habían ungido a otro. ¿Y qué quería hacer, hermanos? Lo quería matar. ¿Y después qué hizo, hermanos? Consultó a los muertos. ¿Persistía o no, hermanos? Y después dice, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. ¿Y qué hizo con Saúl, hermanos? Le quitó el reino, ¿sí o no, hermanos? Le quitó también, si le quitó el reino y le quitó la luz, ¿qué le quitó, hermanos? La bendición. Y se le quitó la bendición, ¿qué vino, hermanos? Vino maldición y vino la muerte, hermano. Entonces es bueno que tú consideres que no te apartes de su presencia, hermano. Tú que ya has escuchado mucho de su palabra, persiste, hermanos. Dice el 4, hermanos, pues la palabra del rey es con qué, hermanos? ¿Es débil? Pues la palabra del rey es con autoridad. ¿Y quién le dirá qué haces? ¿Saúl pudo retener el reino, hermanos? No, hermano. Se lo quitó Dios y no le preguntó, él simplemente lo cortó y puso a otro, hermanos. Y después dice, hermanos, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, hermanos. Va a ser juicio. Cada cosa que nosotros hagamos, hermanos, vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas. Y vamos, hermanos, para terminar, regresemos ahí mismo, hermanos, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, hermanos. Capítulo 3, en el versículo 17, hermanos, por favor. ¿Lo tenemos? Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío, ¿qué dice, hermanos? Juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo. O sea, lo que haya hecho Samuel y lo que haya hecho Saúl, Dios, ¿qué, hermanos? Dios los iba a juzgar. Lo que hizo Ruth y lo que hizo su concuña, ¿qué iba a pasar, hermanos? Dios lo iba a juzgar, ¿sí o no? Lo que hizo Judas, ¿lo iba a juzgar Dios, hermanos? Sí, hermano. Entonces, lo que tú hagas de ahora en adelante, hermano, la decisión que tú tomes, aquí te dice, hermanos, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío los juzgará. Nos va a juzgar Dios, hermano, de acuerdo a cómo nos estemos conduciendo. Si tu hermano estás desobedeciendo la voluntad del hermano, va a haber consecuencias, hermanos. Y yo quisiera que fuéramos al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, los que guardan su voluntad, hermano. Los que no hacen su voluntad, hermanos, aquí te dice, y aquí también te dice, los que no hacen su voluntad. ¿Qué dice, hermanos? Primera de Samuel, capítulo 2, en el versículo 9. Dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos, ¿qué dice, hermanos? Perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, hermano. Nadie. El que hace la voluntad de sí mismo, el que piensa que es sabio según su propia opinión, aquí te dice, hermanos,
¿Qué dice? Mas los impíos, ¿qué dice, hermano? Perecerán, ¿en qué, hermanos? En tinieblas, en ausencia de luz, hermanos, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, hermano. Aquí, hermano, tu amigo, compañero, tú que estás aquí, que no estás haciendo la voluntad de Dios, aquí te dice la consecuencia, hermano. Te dice que van a haber tinieblas en tu vida y después la muerte eterna, hermano. Pero también te dice, si tu hermano estás prevaleciendo, si tú estás siendo sabio y consideras cada cosa que haces, hermano, cada instrucción que le das a tus hijos o cada decisión que tomas, cada negocio, cada decisión que tomas en tu familia, si tú tomas en cuenta a Dios, aquí te dice la bendición de Dios, hermano. Ezequiel capítulo 44, por favor, hermanos. Ezequiel 44, solamente 2 versículos, terminamos, hermanos. 15, hermanos. Dice así: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron, ¿qué, hermano? Que guardaron sus pensamientos. ¿O qué dice, hermanos? Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ¿qué dice, hermanos? Ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre. ¿Quién dice, hermanos? Dice Jehová, el Señor, hermanos. Dice Jehová, el Señor. Si tú guardas los preceptos de Dios, hermano, no solamente vas a ser sabio, no solamente vas a recibir bendición, hermano, sino que dice que vas a estar delante de la presencia de Dios, hermano. Esa es la bendición que Dios te ofrece, hermano. Y es la invitación que yo te hago en esta hora, hermano. A lo mejor hablamos, lo vuelvo a repetir, hermano, a lo mejor hablamos de diferentes personajes, hablamos de personajes que tú dices, yo creo que yo hubiera hecho lo contrario que él hizo, pero yo creo que si estuvieras en sus zapatos, hermano, creo que hubieras actuado todavía peor, hermano, honestamente. Y pudiéramos hablar de más personajes, hermanos, que quisieron ser sabios. Por ejemplo, ¿quién escribió Eclesiastés, hermanos? Salomón. ¿Quién escribió los proverbios, hermanos? Salomón. Los proverbios, de hecho se dice proverbios de sabiduría, ¿sí o no? Dice, ¿y qué terminó haciendo Salomón, hermanos? ¿Qué terminó? ¿Terminó su vida siendo sabio, hermanos? ¿Terminó siendo sabio? Terminó en necedad, hermano. Decía que el reino debería de tener muchas mujeres para que no desvieran su corazón de Dios. ¿Y qué terminó haciendo, hermanos? El mismo que nos dio toda esta enseñanza, hermanos, ¿qué terminó siendo? Terminó siendo necio, hermano. Y a lo mejor tú has de decir, a mí no me va a pasar. Yo creo que eso le pasó a Salomón. Pero no seamos sabios según nuestra propia opinión, hermano. Yo te invito a que tú reflexiones, hermano, cómo te estás conduciendo. ¿Cómo nos estamos conduciendo, hermanos? Cristo ya murió por nosotros, hermanos. Dice, de hecho, que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia, hermano. Pero ¿qué estás haciendo tú, hermano? ¿Consideras la palabra de Dios? Yo te invito a que cierres tus ojos, hermano. Vamos a darnos un momento para que podamos meditar, hermano, cómo nos estamos conduciendo. A lo mejor tú has de decir, este mensaje no es para mí, o este mensaje es muy aburrido, no tiene sentido. Pero yo te invito a que lo tomes como de parte de Dios, amén. Dice de su palabra que Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, hermano. Amén. Y es que, hermanos, ¿cuántas veces hemos querido ser sabios según nuestra propia opinión, hermanos? Es que la verdad de Dios, hermanos, es absoluta. No podemos decir, esto sí lo cumplo y esto no. O esto no es para mí, esto es para los judíos, o esto es para esto. No. Dice que Él nos apartó a nosotros, los que hemos creído en Él, hermano. Amén. ¿Por qué no meditas en tu lugar, hermano, y consideras cómo te has conducido? Amén, hermano. Así es, amado Padre, te damos gracias por tu palabra, hermano. Por tu palabra, Señor. Has sido bueno con cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, enviándoles tu palabra, mi Dios. De hecho, dice tu palabra, mi Dios, que tu palabra no regresa vacía, sino que ella cumple el propósito con la que tú la envías, Señor. Yo te pido que cumplas tu propósito en cada uno de estos corazones, Padre, aún en mi corazón, Padre. Ayúdanos, Padre, a considerar tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a no ser sabios según nuestra propia opinión, Señor. Dice el proverbio, mi Dios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Padre. ¿Cuántas veces hemos querido ser sabios según nuestros propios pensamientos, Señor? Y no te hemos tomado en cuenta, Señor. Ayúdanos, Padre, porque estamos
Estamos a veces tan cegados, Padre. A veces, como dice la anécdota, Padre, ya no alcanzamos a percibir, Padre, la necedad, Padre, de la sabiduría, Padre. Porque dice, mi Dios, que la sabiduría viene disfrazada de necedad, Padre. Y dice que la necedad venía disfrazada de sabiduría. Bendito Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Danos la gracia de poner por obra tu palabra, mi Dios. Aún, Padre, yo estoy seguro, Padre, de que muchos de los que están aquí, Padre, han visto el rostro de la sabiduría, Señor. Y a pesar de que han visto el rostro de la sabiduría, lo tienen muy bien grabado en sus corazones, Padre, en sus ojos. Y aunque venga vestido de necedad, Padre, la saben distinguir. Y creo que esos mismos, Padre, que conocen la sabiduría, también conocen la necedad, Padre, y saben distinguirla a pesar de que venga disfrazada de sabiduría, Señor. Yo te pido, Dios, que lo sigas fortaleciendo y que le sigas dando la madurez de poder discernir tu palabra, mi Dios. Dice tu palabra, mi Dios, en el libro de Jeremías, que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, Padre. Nuestro corazón es más engañoso que cualquier cosa, Padre. Es por eso te pedimos que hables a nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a ser diligentes, Padre. Bendito Dios, vimos que si buscamos la sabiduría, Padre, tenemos liberación, Padre. Tenemos tu bendición, tenemos tu presencia, bendito Señor, Padre. Pero si persistimos en la necedad, Padre, va a venir confusión a nuestra vida, Padre. Andaremos a ciegas, Padre, tropezando por cualquier lado, Padre. Y después de los tropiezos, Padre, vendrá la muerte, Padre. Pero bendito Dios, te damos gracias porque nos dejaste ejemplo, Padre, de los antiguos, Padre. Para que nosotros, Padre, no hagamos las mismas cosas, Padre. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, aún las torpezas, Padre, del que habló, Padre. Sabemos que dice tu palabra, aún lo acabamos de leer, Padre, que tú puedes transformar todas las cosas, Padre. Tórnalas en bendiciones para cada uno de los que estamos aquí, Padre. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, mi Dios. Aún, Padre, escucha la oración del pecador, Señor. Escucha la oración, Padre, del que estaba en necedad, Padre, quiere ser sabio, Padre. Quiere hacer tu voluntad, Padre. Gracias te damos, Padre, porque tienes cuidado de nuestras almas. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén.